todos menos él. Él no. Sobre todo su esposa dijo amén hasta acá. Y bueno, pues Pedro es un amigo de los martes, de tantas veces que he hablado de los martes. Él es uno de esos amigos de los martes. Y ya lo han escuchado otras veces. Por eso es que lo volvemos a invitar. Recíbanlo, pero sobre todo reciban de Dios a través de él su palabra. Gracias. Gloria al Señor. Qué gozo, qué alegría. Me siento muy feliz de estar en la iglesia del Señor. Sí, mi esposa Clarita, que Dios le bendiga, gracias por acompañarme. Estaba recordando cuántos años tengo viniendo aquí a El Triunfo, y ya 9 años. Fue en un noviembre del 2016, oficiando un velorio, conocí al pastor Beto, compartimos algunas palabras y me invitó a la reunión. Y nunca imaginé que se convertiría en una casa para mí. Yo me siento en casa, hermanos. Yo me siento en familia, me siento en paz, me siento tranquilo. Siento la bendición del Señor. 9 años donde el Señor nos ha ayudado, nos ha forjado, y agradezco profundamente a los pastores del Triunfo la consideración para ser el portador del mensaje de la palabra del Señor en este día, donde el Señor quiere hablarnos a nuestras almas. Yo quiero invitarles que me acompañen al texto base donde vamos a trazar el mensaje del día de hoy, y es la tercera carta de Juan. Es un documento muy cortito, probablemente el más corto del Nuevo Testamento. Muy cerca del Apocalipsis va a encontrar la tercera carta de Juan. Quince versos, vamos a leerlos todos, son pocos, y vamos a meditar de manera expositiva, verso a verso, pidiéndole al Señor que Él nos hable, que Él mueva su mano de poder en esta enseñanza. Y dice la palabra de Dios, capítulo 1, en el verso 1, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de quién, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Yo he titulado a este sermón 3 tipos de cristianos. En la carta observamos 3 personajes. El apóstol Juan le escribe a Gayo y le da instrucciones, le da información acerca de Diótrefes y también habla de Demetrio. Cada uno de ellos representa a un tipo de cristiano. Podemos observar un problema agudo en la iglesia del primer siglo y que no es ajeno a los tiempos presentes: las divisiones. Hay problemas en la iglesia, las iglesias probablemente de Asia, cercanas de Éfeso, y aparece en escena el primer personaje a quien es dirigida la carta. Vamos a desarrollar, con el favor de Dios, cada uno de estos personajes y vamos a descubrir de ellos un tipo de cristiano, porque la carta refleja a diferentes cristianos de todas las épocas y son los mismos patrones. Gracias. Vamos a empezar por Gayo. Gayo. ¿Quién era este varón? Es la única vez que se menciona aquí, probablemente no, se menciona también en Hechos, en la carta a los Corintios, pero no sabemos si es el mismo. Lo que sí sabemos es que Gayo es líder de la iglesia, es un anciano de la iglesia, es probablemente el pastor de la iglesia. Y pastorea con otros siervos, tienen un gobierno plural, ¿verdad? Hay varios consiervos en la congregación, pero cada uno de ellos tiene diferentes posturas, diferentes apreciaciones, y se mueve de diferentes maneras, y esto ha provocado una tensión en la iglesia del Señor. Por eso entra el apóstol Juan a regular, a enseñarles el camino adecuado para poder cuidar a la comunidad, a la iglesia del Señor. Juan expresa la alegría al oír que Gayo camina en la verdad. Y es una de las características de este cristiano que vamos a resaltar: su fidelidad a la verdad. Quiero que noten que no dice Juan que conoce la verdad, sino dice que camina en la verdad. Es diferente. Yo puedo conocer del evangelio, yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo simpatizar con la iglesia, con los cánticos, con los mensajes, pero es diferente caminar en el Señor. Es diferente, muy diferente. El gozo que provoca en el apóstol Juan es precioso. Me gozo. Dice Juan, me alegro de esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Deseo que prosperes en todas las cosas. Si algo Dios anhela,
es que el creyente sea prosperado de manera integral, cuerpo, alma y espíritu. Pero hay un juego de palabras en esas enseñanzas del apóstol Juan. Y yo quisiera darle una apreciación diferente, pero no sale del texto. Y yo lo interpreto de esta manera: ojalá que tu vida física fuese tan fuerte como tu vida espiritual. Juan sabe que Gallo, en su conducta, en su testimonio, en su vida interior, es un hombre intachable, es un hombre de Dios. Su vida espiritual es bendecida. Y yo deseo, dice Juan, que tu cuerpo físico sea tan próspero como ha prosperado tu alma. ¿Para cuántos de nosotros, si nos hiciéramos este análisis, cómo estamos interiormente, hablando espiritualmente, y a nosotros nos dijeran de esta manera: así como está tu espíritu, así está tu cuerpo? ¿Cuántos estaríamos fuertes físicamente o decrépitos también? Gallo es elogiado por esta espiritualidad que manifiesta. Mucho me regocijé, me alegró el corazón. La carta, todas las epístolas fueron escritas en diferentes contextos. Las cartas de Juan se sabe que fueron escritas en persecución, en tiempos de guerra, en tiempos donde los emperadores romanos estaban acechando a los cristianos. Eso es probable que por eso no aparece el nombre de Juan. Si usted se da cuenta, en los primeros versos no aparece el nombre de Juan, sino él se presenta como ¿qué? Como anciano. Es probable que al estar en un contexto de persecución guarde cierta discreción, ciertos códigos, como también lo presenta en la segunda carta, donde le escribe a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. El punto aquí es que Gallo es elogiado por estas cualidades y representa al cristiano fiel, al cristiano que mantiene una postura, al que está atento a lo que el Señor va a hablar, al que decide caminar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus pensamientos carnales. Su vida era un testimonio de la verdad. Y esto impresionó mucho a Juan, de cómo los hermanos daban testimonio. Yo quiero hacerles una pregunta con mucho respeto. ¿Qué opinan los hermanos de usted? Obviamente no lo sabe. ¿Qué opina la iglesia de mí? ¿Qué han visto en estos 9 años? ¿Qué testimonio pueden dar de nosotros? 8 veces se menciona en el documento la palabra verdad. Obviamente Juan está hablando del Señor Jesús. Y esto nos remite a Juan 14, 5 y 6, que es el mismo escritor en otra porción. Cuando Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino porque nos lleva a la salvación. Vida porque es la meta de esa salvación. Y verdad porque son las instrucciones a seguir para llegar a ese destino con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabían ustedes que en todas las épocas de toda la historia, diferentes pensadores, filósofos e historiadores han reflexionado sobre la verdad? Pero ninguno de ellos se ha atrevido a decir: yo soy la verdad. Por ejemplo, Tomás de Aquino, un teólogo muy importante,
Después de Agustín de Hipona, es un teólogo influyente, muy influyente en el cristianismo. Y aunque es católico, sus escritos parecen más protestantes. Basta leer un libro que se llama La Suma Teológica de Tomás de Aquino, y él, cuando reflexiona de la verdad, dice: el estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido de la verdad. Mahoma, para los musulmanes, su profeta, él dijo: decir la verdad para la gente es alegría, porque el decir mentiras es temor. Buda, dice la historia, que en el lecho de muerte llamó a sus discípulos y les dijo: busquen ustedes la verdad, busquen su propia verdad. Y podemos citar cantidad de pensadores, pero ninguno de ellos se atrevió a decir: yo soy la verdad. Gallo camina siguiendo los pasos de Jesús, la verdad, la vida. Y es la invitación en esta hora a tomar como referencia en este tipo de cristiano, que dijimos que es el cristiano fiel, el que permanece, que a pesar de las pruebas y de la lucha se mantiene firme. Es una bendición poder escuchar a alguien que ha caminado en un lugar, en una congregación por años. Hace tiempo conocí a un hermano, querían invitarlo a predicar en un evento, y mi pregunta fue al hermano: ¿cuánto tiempo llevas en tu iglesia? Y él me dice: llevo 15 años en mi congregación. Dije: es un hombre que ha mantenido una fidelidad. Es importante que el cristiano sea fiel al Señor, a la verdad, sea fiel a su comunidad. De Gallo podemos ver algunos aspectos que resalta el apóstol Juan. Es un hombre generoso. ¿Cómo es su servicio según el verso que acabamos de leer? ¿Cómo es su servicio? ¿Qué podemos observar de estas líneas? ¿Cómo se esfuerza por atender a la comunidad? Se impresionó tanto el apóstol Juan del testimonio que daban de su conducta, de su amor, de su trabajo, de su entrega. Y esto es algo precioso, mis amados hermanos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Una de las señales de una persona que ha sido tocada por Dios es que se muestra generosa, que puede apoyar con gozo en los momentos que se les invita a participar, como lo hicimos hace un momento en las ofrendas y en los diezmos. O como esta familia que pasó, que es extranjera, y podemos ser bondadosos, atentos. Es lo que tenía Gallo como cualidades que nos permiten esta hora también nosotros estar atentos. Dios necesita, anhela. Hay un gozo, hay una alegría en el corazón de Dios cuando sus hijos, cuando su iglesia se mantiene fiel. Pasemos por favor a otro personaje que representa a otro tipo de cristiano, que su mal ejemplo, su mal comportamiento también nos da una enseñanza que nosotros la podemos volver positiva. En la Biblia hay personajes que fueron pecadores,
que fueron malos y perversos, pero que su vida nos puede enseñar lo que no se debe de hacer. Y este es el caso de Diótrefes. Diótrefes, con su mal comportamiento, nos enseña a no seguir sus pasos y nos muestra el valor de la verdad. Y Juan le pide a Gayo que no imite sus pasos, no hacer el mal sino el bien, y de imitar el bien a pesar de las circunstancias que están atravesando. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Da a entender que hay otra carta antes de esta carta. Juan envió estas epístolas, pero Diótrefes la leyó y no la quiso compartir en la iglesia del Señor. Y esto es algo muy triste. En la antigüedad, la manera de comunicarse era la carta. Las cartas eran escritas por líderes, por políticos, en este caso por pastores, para darle instrucciones a la iglesia, instrucciones precisas. La carta era leída en público, la carta era leída para todos. Hay muchos textos en la Biblia que se explican de esta manera. Por ejemplo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué no dice que la fe viene por el leer? Porque no sabían leer exactamente. Porque al momento de leer la carta, quien sabía leer, los que sabían leer, hermano, me siento un poco acalorado. ¿Puedo quitarme el saco? Gracias. Mis amados, me siento con mucho calor, o estoy nervioso, o estoy muy acalorado, pero me siento muy acalorado en este día. ¿Será que tengo al pastor Memo de frente que me está viendo? Nada. Me siento muy acalorado, pero sé que Dios tiene un mensaje importante para nosotros. Lo creo con todo mi corazón. Les digo una cosa, hermanos, oré mucho por este mensaje y le pedí al Señor que me ayudara a compartir lo que esté en su corazón de Él. No en mis pensamientos ni en mi razonamiento, lo que Dios quiera hablarle a esta comunidad, a quien yo amo. Para mí el triunfo es de mucho respeto, es una iglesia que quiero, a sus pastores, a los hermanos, y deseo lo mejor para ustedes. Y le pido a Dios que nos ayude a poder edificar a los hermanos que quieran tomar decisiones o caminos diferentes. Que Él nos dé la guianza del Espíritu Santo para decirles, hermano, tu decisión tienes que llevarla a los pies de Cristo Jesús. Tus pensamientos tienes que llevarlos a la cruz del Calvario, porque no se trata de nosotros, es el cuerpo de Cristo Jesús. No se trata de nosotros, se trata del Señor moviéndose en medio de la iglesia del Señor. Por eso la importancia de considerar esta epístola, de estas situaciones que está viviendo la iglesia, de estas tribulaciones, porque es duro y es terrible las divisiones que había en esta congregación. Le platicaba cómo se comunicaban los mensajes en la antigüedad. No habían redes sociales. Esas eran las redes sociales de aquel tiempo. Los apóstoles escribían misivas y sus pastores las leían en público. Cuando a Diótrefes le llegó la carta enviada por Juan, dice el texto, no quiso recibirla. El corazón de Diótrefes estaba sumamente dañado. Era un hombre hostil. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Este personaje, Diótrefes, también era un jefe de la iglesia, era un pastor probablemente. Si no era un pastor, probablemente era un diácono o alguien con mucha influencia en la iglesia.
Diótrefes es culpado por Juan de 4 actitudes y acciones particularmente equivocadas. La primera acción que Juan señala de Diótrefes es que él habla palabras malignas contra el apóstol Juan, dice contra nosotros, negando la autoridad del apóstol. Habla palabras malignas. Es la primera acusación que hace a este hombre. Y yo entiendo que seguramente descalificaba, hablaba en contra de la autoridad. Y esto es algo muy peligroso porque las autoridades son puestas por Dios. De hecho, hoy es un día de elecciones. Y también el Señor nos invita a orar por nuestras autoridades políticas, gubernamentales, eclesiásticas. Y damos gracias al Señor por nuestros pastores. Diótrefes habla en contra de Juan, no lo dice textualmente, pero yo lo puedo interpretar cuando dice, habla palabras malignas contra nosotros. Esto a mí me preocupa y me asusta. ¿Qué clase de palabras decía? ¿Y cuál era el propósito de hacer esto? ¿Cuál sería el propósito de descalificar a otro hermano? Como era otro pastor, Diótrefes era otro pastor de su comunidad, seguramente quería descalificarlo para tener más adeptos. Buscaba ser el protagonista. Qué triste es cuando una iglesia se llena por hermanos carnales. Qué triste es cuando una iglesia comienza a llenar sus arcas descalificando a otros hermanos. Esto me duele en el corazón, hermano. No sé cuántos puedan sentir el impacto de lo que está diciendo Juan. Habla palabras malignas. Y de estos consiervos que deberían de llevar a los hermanos a meditar en sus decisiones. Amados hermanos, el Señor ha puesto en esta iglesia raíces profundas. Dios tiene planes perfectos para esta iglesia y yo lo sé con todo mi corazón, que los planes que Dios tiene son fieles y verdaderos, preciosos de Dios. Porque por muchos meses se ha estado orando para que Dios haga su perfecta voluntad aquí en SIF y Dios lo va a hacer. Pero la actitud de la iglesia, la actitud de los hermanos es bien importante. ¿Cómo movernos ante estas situaciones? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo responder ante estos embates? ¿Cómo responder ante los ataques que vienen? Diótrefes descalifica a Juan, habla palabras malignas contra él. Y es muy probable para tener un beneficio. Y eso es lo que señala Juan. Es un hombre que no hace caso a la autoridad. Cuando alguien habla mal de una autoridad hay que tener cuidado. Y yo voy a decir algo que me puedo meter en problemas porque hay simpatía políticas diferentes. Pero aún de nuestros gobernantes debemos de ser mesurados en expresarnos de ellos. Porque son autoridades delegadas por Dios. Y eso es un debate. Pero hay que tener cordura. Hay que orar por nuestros gobernantes. En segundo lugar, de Diótrefes se le señala que se niega a recibir a los hermanos que llegaban. Había misioneros que llegaban a predicar. En aquel tiempo no había templos. Las iglesias estaban en casas. Cuando llegaban los misioneros, no solamente se hospedaban, sino al recibirlo
Él era el portador del mensaje de la palabra de Dios. Ese misionero que iba en el nombre del Señor, Diótrefes le negaba la estancia. Y esto es un pecado, hermanos. Hace un momento participamos de la cena del Señor. Y si algo podemos observar en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, es que el pecado que había en ese momento, según el contexto, era la falta de comunión los unos con los otros. Cada uno tiene que revisarse cómo estamos. Cada uno en este día tiene que meditar cómo está mi corazón con la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y el Señor nos manda, nos invita en este día a reflexionar. ¿Cómo está mi conducta con aquel hermano que está aquí conmigo? ¿Cómo me siento con él? ¿Hay algo en mi corazón? ¿Hay algo que yo tengo que reconocer o pedir perdón? En ese contexto, la cena del Señor se está presentando. Y el ponernos a cuentas es algo muy especial. Yo sé que el Señor en esta hora nos está llamando a revisarnos, a corregir lo que tengamos que corregir. No recibe a los hermanos, se niega. La tercera cosa que Diótrefes es señalado es que echaba de la iglesia a aquellos que hubiesen recibido en sus casas a estos hombres. Fíjense, era tan perverso, maligno, cuando se enteraba que otro hermano recibía a estos viajeros, a los que los recibían, los expulsaba de la iglesia. ¿Pasará eso en el día de hoy? Dirán ustedes, no. Probablemente no explícitamente, pero muchas veces cuando un hermano se va de la iglesia, gracias a Dios aquí no pasa, pero en mi iglesia sí pasa. Cuando un hermano se va de la iglesia, a veces se dan tensiones, que se le dejen de hablar, que problemas, hermanos, somos el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos pensar de manera carnal? ¿Cómo podemos pensar que no nos necesitamos los unos a los otros, amados hermanos? Señor, ayúdame a decir esto. Esta iglesia ha sido forjada por muchos años, ha sido levantada y edificada, y el Señor tiene cuidado especial y nos alerta y nos dice cómo debemos tener nuestro corazón limpio de toda murmuración y de todo pensamiento que nos lleva a esa cautividad. Esta tendencia a negar la amistad cristiana a alguien que le cae bien. Como ya le hablaste al que me cae gordo, entonces también ya eres mi enemigo. No pasa eso sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Aquí no pasa, pero en los jovencitos suele verse esa conducta inmadura. Si tú le hablas a ese hermano que ya no está aquí, está en otro lado, ya no le hables. Amados hermanos, son cuestiones duras, sectarias, donde el Señor nos insta a tener cuidado y guardar un corazón puro y limpio delante del Señor. Esto es madurez. Les puedo decir que yo no lo veía antes. Y les puedo decir con vergüenza que en los primeros años de mi pastorado probablemente me moví así de esa carnalidad. Si alguien me dejaba, yo decía, es que ya me traicionó. Si alguien se iba de mi lado, yo lo juzgaba, lo señalaba, lo criticaba. Porque era inmaduro. Porque yo pensaba que me lo hacía a mí. Yo pensaba que era una grosería para mí. Y luego medité que es el cuerpo de mi Señor Jesús y que Él tiene el control de su iglesia. Y yo debo de ser diligente y responsable en enseñar, en nutrir de la palabra,
en predicar a tiempo y fuera de tiempo, en redarguir el corazón de la grey del Señor. Es mi deber como pastor cuidar y proteger y guiar, también exhortar, también señalar lo que se tenga que señalar. La labor pastoral es, amados hermanos, una de las labores más difíciles según estudios que se han hecho. Estudios que se han hecho dicen que la labor de un pastor puede ser equivalente a un médico cardiólogo por la atención que tiene, que opera. Aquí hay médicos. La presión que tiene un pastor en sus hombros es digno, es algo muy, muy precioso, pero también es demandante. Yo tenía 17 años cuando yo le dije a mi papá: papá, yo quiero ser pastor. ¿Saben qué me dijo? Hijo, cosa difícil estás pidiendo. El ser pastor es sufrido. Yo no lo entendí, estaba muy joven. Yo dije: mi papá es muy exagerado. Pasaron los años. Hoy me doy cuenta que es uno de los oficios más difíciles, pero es el más hermoso. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio! Qué hermoso es predicar el Evangelio del Señor, qué glorioso es, pero nosotros no somos el centro de atención, nosotros somos portadores, somos solamente siervos de Dios. No está en nosotros el enseñorearnos de la grey como lo hacía Diótrefes. No está en nosotros controlar a la iglesia, porque la iglesia es del Señor Jesús, lavada y comprada. Somos nosotros que tenemos que ceder al Señor. El cuarto problema, la cuarta actitud de Diótrefes que señala Juan, y es el problema más grave, de hecho, de los tres primeros es bien el más grave, que Diótrefes se ponía en primer lugar. Le encantaba ser el primero. Le gustaba ser visto por todos. Hermanos, estaba privando al Señor Jesús de que Él sea el centro de atención. Hermanos, ¿podemos robar la gloria de Dios? ¿Un hombre podría ser el centro? Diótrefes quería ser el primer lugar, visto por todos. Hermanos, el centro es Jesús. La iglesia está fundada en Cristo Jesús. No está fundada en nosotros. Por eso cuando un pastor comete un error, cuando un pastor tiene un evidente problema, amados hermanos, vemos a Cristo, vemos al Señor. Vi yo al Señor. Como dijo Esteban, hay que ver al Señor. ¿Qué le dice Juan a Gallo con respecto a este hombre llamado Diótrefes? No imites lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo. Siempre habrá hermanos carnales que nos van a invitar a tomar decisiones equivocadas. No lo imites. Oye, ¿tú por qué haces lo que quieres? No pides permiso, no informas a las autoridades. Y yo voy a hacer lo mismo que aquel hermano. No imita, hermanos, lamentablemente siempre lo malo es lo que siempre se imita. No imites lo malo, lo bueno. En otras palabras, no sigas a estos hombres que lo que quieren es la preeminencia. Si te encuentras con alguien que está siempre con intrigas a fin de ocupar puestos, no imites su corazón. Tú mantente limpio delante del Señor. El valor de la verdad. Y finalmente, el tercer tipo de cristiano, Demetrio. Demetrio nos enseña el amor por la verdad. Juan, al referirse a Demetrio, dice que es testigo de la verdad y enfatiza la importancia de acoger
a los que defienden la verdad del evangelio. Y hay algo muy precioso que dice el texto de Demetrio. Dice que todos dan buen testimonio de él. El verso 12, si lo puede poner en la pantalla. Después de que termina con Demetrio, en el verso 11 con Diótrefes. En el verso 12 aparece Demetrio y dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Esta palabra, todos dan testimonio de Demetrio, a mí me llama la atención. Creo que es uno de los puntos más importantes a considerar para un nuevo líder. No que sea egresado de un colegio teológico. Eso es un punto que le va a ayudar, pero no es el más importante. Yo creo que uno de los más importantes es ¿qué dicen los hermanos de él? Como los quiero, voy a tomar ejemplos, si me lo permiten. En amor al Señor. Miren al hermano Uriel, que ha caminado tantos años. Es un ejemplo. Miren al hermano Joshua, que ha caminado tantos años en la iglesia. ¿Qué dicen los hermanos de él? Cuando se busca un nuevo pastor para una iglesia, esto es muy importante, hermanos, y le pido al Señor que me ayude a decir esto, porque esto es fuerte, es muy fuerte. Cuando se busca un nuevo pastor para una iglesia, se tiene que considerar llamar a su familia de ese nuevo pastor o de ese candidato a ser pastor. Y preguntarle a su esposa directamente, ¿tú crees que tu esposo es llamado? ¿Qué piensas de él? ¿Qué dice la señora de él? Porque nuestras esposas nos conocen. ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dice tu esposa? ¿Cómo se expresa de ti? Eso es un filtro muy importante. ¿Qué dicen también tus pastores? Es el segundo filtro. ¿Qué dicen tus pastores? Los ancianos han visto ejemplo, han visto tu esfuerzo, tu obediencia. Y el último punto que para mí, porque es mi formación, hermanos, como asambleísta, ¿qué dice la congregación? ¿Qué dice la iglesia? Si la iglesia dice, no, ese hombre es un déspota, ese hombre no le habla a nadie, cuidado. Ese hombre es iracundo, pero predica muy bonito, pero no es afable. Tiene buenas intenciones, pero su corazón no puede él pastorear, porque es darle lugar a alguien que va a estar en autoridad y va a ejercer autoridad. Hace años, con una experiencia con una hermana líder de la congregación, una hermana maestra de la palabra, impresionante la hermana. Un llamado de Dios, yo creo, para servir en la iglesia, evidentes dones, pero tenía una cualidad. Cuando terminaba el servicio, se iba temprano, se iba rápido. No convivía con los hermanos. Era muy especial. No comía con ellos, no reía con ellos, pero tenía un llamado. Su familia respaldaba su llamado, yo veía un llamado, pero cuando llegué con la iglesia, ¿qué creen que pasó? Tronó. La iglesia no te respalda, hija. No puedes ser la líder de las mujeres. No puedes. No puedes. No puedes pastorear porque tu corazón está alejado. Tus intenciones son otras. Estos filtros de la vida pastoral
Pablo se los pasó a Timoteo. Si ustedes observan el capítulo 16 de los Hechos, si me lo buscan en la pantalla, en los primeros 2 versos, cuando Pablo llega a Derbe, a Iconio, a Listra, encuentra a un judío llamado Timoteo, pero de padre griego. ¿Está en la pantalla? Todavía no. Encuentra a un joven candidato a ser pastor. Pero si algo inclina la vista de Pablo y el corazón de Pablo para llamarlo a pastorear, enviarlo a Éfeso, donde él comienza su pastorado, Timoteo, es que dice textualmente: los hermanos dan un buen testimonio de este joven. Hablan bien de él. Y eso es lo que pasa con Demetrio. Los hermanos se expresan de Demetrio como un hermano noble que llega. Yo ya estoy inventándolo, parafraseando un poco, pero dice que hablan de él cosas buenas. El apóstol Juan hace una petición. Hace una aseveración. Juan dice 3 cosas de este tipo de hermanos como Demetrio. Lo primero que dice es: han partido dejando cosas tras de sí. Esto quiere decir que habían sacrificado sus ingresos, su trabajo. Se habían marchado con el propósito de obedecer el llamado de Dios. Hermanos, el pastorado es sufrido. Muchos de mis hermanos, muchos de los ancianos, cuando platico con los hermanos que ahora presiden el Triunfo, estaban trabajando en buenos puestos, en buenas empresas. El caso del pastor Chuchito nos platicó su testimonio. De hecho, creo que le querían subir el sueldo, o le querían decir: no te vayas, regresa. Pero han dejado todo por amor del Señor, amados hermanos. Creo que el pastor Memo también, si no, corríjame, estaba en la empresa, en lo más, la cúspide de su trabajo, cuando el Señor lo llamó. Han dejado todo. Han partido, han sacrificado su vida. No toda la gente deja su comodidad. No toda la gente está dispuesta a servir. No toda la gente quiere dejar una posición para predicar la palabra de Dios. Se ve solamente una parte en el pastorado, vamos a decirlo así, un tipo de glamour. Vemos ahí al hermano Memo cómo canta precioso. Wow. Vemos al pastor Johnny, ¿verdad? Tocando precioso, los pastores. Vemos algo de glamour. No sé si es la palabra correcta. Pero detrás de todo eso está un sacrificio